Masejet Kiddushin, Daf Haf Amud Alef 20a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tanu Rabbananim Begapo Yavo Begapo Yetze, Begufo Nichnas, Begufo Yetze. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yehidi Nichnas, Yehidi Yetze. La Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice lo siguiente, está escrito en la Torah respecto a un Ebed Ibri, respecto a un esclavo hebreo. Im Begapo Yavo Begapo Yetze. ¿Qué significa este versículo? Dice la baraita Mahloket, discusión. Primera opinión, que si entra con su cuerpo, sale con su cuerpo. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo ahorita en la Gemara. Segunda opinión, Rabbi Eliezer ben Yaakov, no. Si entra solo, sale solo. ¿Qué significa esta segunda opinión? También lo vamos a ver más adelante en la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Mai begufo nichnas begufo yetze. ¿Qué es lo que significa cuando Tanakama dice que la explicación de este versículo antes mencionado es que entra con su cuerpo y sale con su cuerpo? ¿Qué significa eso? Amar Rava, lo omar she'eno yotze berashe evarim ke'ebed. Dice Rava, te voy a decir. Hay una alajá respecto a un ebed kenaani. ¿Sí? Estamos hablando nosotros respecto a un ebed ibri. Pero Rava viene y dice que hay una alajá respecto a un ebed kenaani que es la siguiente. Si el amo, si el jefe, si el patrón, si lo golpea y le tumba un diente, un ojo y otros rashe evarim, que son miembros, son los diferentes miembros del cuerpo que lo vamos a ver más adelante, la halajá es que automáticamente por el golpe que el amo le hizo al esclavo kenaanita, sale automáticamente libre, queda libre automáticamente. No se le paga nada por el daño que hizo el amo al esclavo, no le paga nada el amo al el esclavo queda libre directamente. Viene Rava y nos dice, ¿sabes lo que viene a decir este versículo según Tanakama? Que en un ebed ibri no es así. Un ebed ibri que lo golpea a su amo, lo golpea al patrón, le saca el diente, le hace una herida en el ojo, no queda libre de inmediato como un ebed kenaani, sino en vez tiene que pagar por el daño hecho. Tiene que pagar por el daño hecho. ¿Cuánto cuesta el valor del daño hecho? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y dónde lo aprendemos? De este versículo. Begufo nichnas, begufo yetze. De la misma manera que entró con su cuerpo íntegro, su cuerpo completo, también sale ¿cómo? Con su cuerpo íntegro completo. No físicamente, porque ya está herido, después si es que está herido, no va a estar íntegro completo físicamente, pero va a reponer y complementar ese daño con dinero. Entonces, de aquí aprendemos de que no sale libre como un esclavo kenaanita, que cuando lo golpean queda libre, sino cuando lo golpean y le hacen una herida, tiene que pagar monetariamente el daño hecho. Y eso donde se aprende, repito, así dice Tanakama este versículo, in begapo yavo begapo yetze, lo cual significa begufo nichnas, begufo yetze, entra con su cuerpo completo, y si es herido ya no está completo, no sale, sino sale con ¿qué? Completo en valor, complementa el faltante con un valor. Así dice Rava. Sin embargo, viene Abaye y pregunta, amarle a Abaye, Haulo tetze ketzeta avadim nafka. Y me atam avamina neitiv le demea eneve neifuk. Kamashmanan. Pregunta a Abaye Rava, no puede ser que eso es lo que te viene a decir el versículo. No puede ser, le pregunta a Abaye Rava, que el versículo, según Tanakama, te viene a decir que no aplica la misma liberación, la misma salida que un ebed kenaani en un ebed ibri. Que si es golpeado, como explicamos. No puede ser. ¿Por qué? Porque eso ya lo aprendemos de otro versículo. De otro versículo que dice Lotet Seketzeta Abadim, que la salida de un ebed ibri, la liberación de un ebed ibri, no es igual a la salida de un ebed kenaani. De ahí aprendemos que hay una diferencia, que en un ebed kenaani sale cuando lo golpean y un ebed ibri no. No necesitas este versículo Begapoya o Begapoyetse para enseñarte esto. Aprendemos otro versículo, Lotet Seketzeta Abadim. Responde Rava, no. También necesito este versículo de Begapoyetse y no es suficiente Lotet Seketzeta Abadim. Porque si te hubiese dicho nada más Lotet Seketzeta Abadim, hubiese dicho que definitivamente ebed ibri es diferente que un ebed kenaani. ¿Por qué? Porque un ebed kenaani sale cuando lo golpean y queda libre automáticamente. Cuando le hacen un golpe le quitan como dijimos, rashe evarim, el diente, el ojo, cosas así, queda libre. Y un ebed ibri es diferente que ¿qué? Uno hubiese dicho que es diferente, que hay que pagarle por el daño, pero también queda libre de inmediato. Por eso necesitas otro versículo que te dice en Begapoyabo, Begapoyetse, que es el que mencionó Tanakama, que de ahí aprende que ¿qué? No queda libre de inmediato y nada más recibe el valor. ¿Cuándo va a quedar libre? Después de los 6 años, cuando pasa el ebed ibri, cuando pasa su lapso de tiempo necesario. Esta es la explicación de la primera opinión de Tanakama.
Ahorita la Gemara procede a explicar qué es lo que se refería a Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Yehidi Nichnas Yehidi Yetze. Rabbi Eliezer ben Yaakov, la segunda opinión de la Baraita, dice que el versículo en Begapoy Abo Begapoy Yetze se refiere a decir entra solo, sale solo. ¿Qué significa? Ma Yehidi Yetze. ¿Qué es lo que te viene a enseñar el versículo? Entra solo, sale solo. Amar Ranohman bar Yitzchak, Achika Amar. Yesh lo isha ubanim, Rabbo moser lo shivcha kenaanit. En lo isha ubanim, en Rabbo moser lo shivcha kenaanit. Dice Ranohman bar Yitzchak, te voy a decir lo que se refiere a decir Rabbi Eliezer ben Yaakov. Te voy a decir lo que se refiere a decir la segunda opinión. Sabemos que un Eved Ivri, un esclavo hebreo, el amo de él puede entregarle a este Eved Ivri una esclava kenaanita para que tenga relaciones con el Eved Ivri y a raíz de esta relación tenga hijos. Y esos hijos van a pertenecer ¿a quién? Al amo. Viene Rabbi Eliezer ben Yaakov y nos dice, mejor dicho, Ranohman bar Yitzchak nos explica que Rabbi Eliezer ben Yaakov viene y nos dice que este versículo en Begapoy Abo Begapoy Yetze te viene a enseñar que todo lo que decimos de que puede el amo y entregarle una shivcha kenanita al Eved Ivri es únicamente si el Eved Ivri vino, o sea, cuando se esclavizó tenía una mujer e hijos. Si tenía una mujer e hijos antes de ser esclavizado, ahí le puede el patrón venir y darle otra mujer e hijos. Pero si estaba soltero el Eved Ivri y nunca estaba casado y no tenía hijos, aún no estaba casado y no tenía hijos, no puede el patrón y darle una esclava kenanita. O sea, que Ranohman bar Yitzchak nos explica que la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov es que el versículo en Begapoy Abo Begapoy Yetze nos viene a enseñar que toda la posibilidad de que un amo le entregue una shivcha kenaanita, una esclava kenaanita a un Eved Ivri es únicamente si ya tenía una familia, pero si no, no se puede. Y eso es lo que nos viene a decir el versículo. Si entra solo, sale solo. O sea, si entra solo, soltero, sale solo, no puede tener ninguna shivcha kenaanita en la mitad. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae una baraita, cómo calcular el Giraón Kesef. Como ya vimos anteriormente varias veces, Giraón Kesef significa, o mejor dicho, Giraón Kesef es una de las maneras como el esclavo hebreo, el Eved Ivri, puede quedar libre. Una de las maneras es que cabe su lapso de tiempo, 6 años, otra manera es que venga el Yovel, otra manera, por ejemplo, es que Giraón Kesef. ¿Qué es Giraón Kesef? Que pague los años faltantes. Sí, que pague los años faltantes, por decir, si costó 60, vamos a hacerlo fácil, ¿sí? Si pagaron por él 60, ya pasaron 3 años, pues si él paga Giraón Kesef, deducción de plata, traducción literal, paga lo que falta, se deduce lo que ya trabajó, que son 3 años, en el caso de que va a los 60, se deduce 30 y tiene que pagar 30 y así queda libre el esclavo hebreo. La pregunta es cómo se calcula esto bien, según el momento de la compra o según el momento de la venta, o según el momento del Giraón Kesef, mejor dicho. Vamos a ver la Gemara trae ejemplos y habla sobre esto. La Gemara trae una baraita que nos dice así. Otra vez, ¿cómo se llama este tipo de liberación? Giraón Kesef. Traducción literal, deducción de plata, porque se deduce lo que ya trabajó de la plata de la compra. Ok, vamos a ver la Gemara. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Dan Rabbanan, Nimkar bemane veishbiach behamad al mataim minain shem mechashevim lo el amane sheneemar mi kesef miknato. Nimkar bemataim והכסיף ועמד על מנה מניין שאין מחשבים לו אלא מנה, תלמוד לומר כפי שניו. אין לי אלא עבד עברי, אין לעבד הנמכר לעובד כוכבים, הואיל וניגל בקרובים. ידו על התחתונה נמכר לישראל מנהלן, תלמוד לומר שכיר לגזירה שווה. La baraita nos trae 3 alajot, o 3 puntos, mejor dicho. El primer punto es el siguiente, nos dice la baraita así. ¿Qué pasa si un Eved Ivri, ¿sí? Un hebreo es vendido como esclavo a un gentil? ¿Sí? O sea que el patrón, el amo es gentil. ¿Y cuánto pagó el amo por él? Mané, 100 zuzim. Mané son 100 zuzim. Luego se valorizó el precio, el valor del esclavo. ¿Y ahorita vale cuánto? 200. Quiere venir el esclavo. ¿Y ahorita qué? Giraón Kesef quiere liberarse a través de qué? Se deduce la plata, quiere pagar la diferencia, lo que falta por trabajar, si el prorrateo al patrón. La pregunta es, si lo deducimos y hacemos el cálculo según el precio, el valor de la compra, o según el valor actual, que es 200. Obviamente, si es el valor de la compra, es a favor del esclavo. Sale más barato salir libre. Y si es valor de actual, es a favor del amo. Nos dice la baraita en el primer punto, nos dice
que nosotros tomamos en cuenta el valor de la compra. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo respecto a un Eved Ibrí que es vendido un Eved Kohabim, Yashiv Geulato mi kesef miknato. Miknato, ¿qué es? Plata de la compra. De aquí aprendemos que es el valor de la compra, el momento de la compra, no el valor actual. Primera alajá. Segunda alajá nos dice la Baraita. ¿Qué pasa en un caso al revés? Que valía, que el amo lo compró a este gentil, el Abodat Kohabim lo compró al hebreo como esclavo por 200 y luego se desvalorizó. ¿Y valía cuánto? 100. O sea que el momento de la compra valía 200 y actual 100. La pregunta es, ¿cómo calculamos aquí el Giraón Kesef? Nos dice aquí en la segunda alajá que aquí también vamos a favor del esclavo y vamos según el valor actual. ¿Y por qué? Porque hay otro versículo en esa misma parashá que nos dice que Fishanav Yashiv et Geulato tiene que calcular y pagar el esclavo si quiere ser liberado en Giraón Kesef según los años faltantes. Los años faltantes según el valor actual. No dice mi Kesef Miknato, sino nos dice que Fishanav. Otra vez, ¿qué es que Fishanav? Lo que falta según el valor actual se calcula lo que falta. Entonces, en este caso también es a favor del Eved Ibrí. Tercer punto nos dice la Baraita, mira, todo esto es muy bonito, pero únicamente respecto a un Eved Ibrí que fue vendido a un gentil, porque todos estos versículos están hablando respecto a un Eved Ibrí que fue vendido a un gentil. ¿Y por qué podemos decir que nada más tenés en este caso? Porque la Torá fue permisiva de que puede ser redimido un Eved Ibrí que fue vendido a un goy, a un Eved Kohabim, a un gentil, puede ser redimido por los familiares, ¿sí? Por los familiares. Pero como sabemos que cuando un Eved Ibrí es vendido a un judío, ¿sí? Que en este caso no puede ser redimido por los familiares, ¿sí? Como vimos anteriormente en Daf Tetvav, la opinión de Revi, ¿sí? Se puede ser que como aquí ya no somos permisivos respecto a que lo pueden redimir los familiares, puede ser que no somos permisivos también respecto a esto, y puede ser que va a ser al revés. Como sabemos que también aplica esta alajá, que siempre vamos según el valor favorable para quién, para el esclavo, también cuando el esclavo, el Eved Ibrí, fue vendido a un judío. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara que es de la Shabbat. Está escrito la palabra Zahir respecto a un Eved Ibrí que fue vendido a un gentil. Está escrito la palabra Zahir respecto a un Eved Ibrí que fue vendido a un Israel. De la misma manera que respecto a vendido a un gentil es así, también, como acabamos de decir antes, también a un Israel, también es así porque tenemos una Gezerah Shabbat. Así nos dice la Baraita. Y de inmediato la Gemara analiza el punto que hay aquí para aclarar. ¿Cuál es el punto que hay que aclarar aquí? ¿Cómo puede ser que vamos siempre a favor del Eved Ibrí? ¿Sí? Si vamos con el valor de la compra, pues siempre vayamos con el valor de la compra. Si vamos con el valor actual, siempre el valor actual. ¿Por qué siempre vamos a favor del Eved Ibrí? Si es favorable a él, si el valor de compra, compra. Si no, actual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces la Gemara comenta lo siguiente. Amar Abaye, Hareni que benazai beshukete veria. Amar le Homer Rabbanan le Abaye, mich dihani krai, ika le medreshinu le kula, ika le mishinu le jumbra. Mai hazi de la shinu le kula, de la shinu le jumbra. Abaye vino y dijo, mira, yo estoy dispuesto a responder cualquier pregunta respecto a algo de Torah en este momento. Lo que ustedes me pregunten, yo les puedo responder. Y tengo el mismo nivel de picante, ¿cómo se dice? De inteligencia, de sabiduría que tenía Ben Azai. Y Ben Azai era una muy, muy inteligente, que inclusive en la mitad del mercado en Tiberia te respondía lo que tú querías, sin estar concentrado. O sea, Abaye dijo lo mismo, yo estoy ahorita como Ben Azai, pregúntame lo que quieras. Bueno, aprovecharon los alumnos ahí. Y le preguntaron a Abaye, mira, tengo una pregunta. Tenemos dos versículos. Por un lado, mi kesef miknato, que mashma que vamos con el valor de la compra. Por otro lado, yashiv, que fishanav, yashiv et geulato, mashma los años que vienen, hay que devolver según el precio actual, dependiendo de los años que faltan a futuro. ¿Sí? ¿Por qué tú decides decir de que vamos siempre a favor de él? Vamos a ser permisivos a favor del Eved Ibrí, vamos a favor del Eved Ibrí, y decimos que kesef miknato es cuando la compra fue en 100 y el valor actual es 200. Sí, ahí vamos según la compra. Y el versículo que nos dice que Fishanav Yeshivet Geulato, que ahí aprendemos que es el precio actual, vamos cuando el precio de la compra fue 200 y el actual es 100. Que sale que vamos permisivos al esclavo. Puede ser que es al revés. Y es al revés significa que siempre vamos a ser permisivos a favor del amo y siempre en contra del esclavo. ¿Por qué básicamente me dices que tienes dos versículos que uno te insinúa compra, otro te insinúa actual? ¿Por qué dices que los dos siempre van en los casos a favor del esclavo? Puede ser que es al revés, los casos al revés, y va a ser que siempre va a ser
estricto en contra del esclavo y permisivo a favor del amo. Así le preguntaron a Abaye. Le dijo a Abaye, no, los alcadataj, mideaki rahamana legabe. Dice Abaye, no, cuando yo tengo opción de estudiar unos versículos a favor, permisible a favor del esclavo, o permisible a favor del amo, prefiero decirte que es permisible a favor del esclavo. ¿Por qué? Porque vemos en otro lado en la Torá que ya la Torá fue permisible a favor del esclavo. Como vamos a ver ahorita, respecto a otras cosas, como vamos a ver ahorita a continuación. Y por lo tanto, ya que vemos que la Torá es permisible a favor del esclavo, también aquí, prefiero decirte que los versículos explican a favor de él, permisibles a favor del esclavo y no permisibles a favor del patrón en contra del esclavo. Sobre todo, ¿qué otras cosas vemos que es permisible de Tania? Dice la Gemara. Kitov lo imach. Imach במאכל, ואימך במשתה, שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה, והוא אוכל פת קיבר. אתה שותה יין חדש, והוא שותה יין חדש. פרדון, אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוחין, והוא ישן על גבי התבן. מכאן אמרו כל הקונה ודברי, כקונה אדון לעצמו. ¿Dónde vemos de que la Torá entendió y buscó el bien del esclavo siempre? Está escrito en la Torá, Kitov lo imach. Y de aquí aprende la baraita de que él tiene que comer, un ebedibrí tiene que comer igual que el amo. El mismo tipo de comida, el mismo tipo de bebida. O sea, tú no puedes estar comiendo un pan que está hecho de harina fina y el ebedibrí comiendo un pan que está hecho de harina inferior a esa. Tú no puedes estar bebiendo y tomando un vino añejo bueno y el ebedibrí tomando un vino nuevo no tan bueno. Tú no puedes estar durmiendo sobre colchones suaves y ricos y placenteros y el ebedibrí estar durmiendo sobre paja. Sí, de aquí vinieron dijeron Jajamim, que básicamente cuando uno compra un ebedibrí, básicamente está comprando un patrón para él mismo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarlo a él igual que a uno mismo. Entonces vemos que la Torá fue aquí muy permisible y muy entendible. ¿A favor de quién? A favor del ebedibrí. Entonces por eso aquí también entendemos lo mismo. Sin embargo, la Gemara no recibe esta respuesta. ¿Por qué? Pregunta la Gemara un segundo. Puede ser que todo esto que la Torá fue permisible a favor del ebedibrí, como acabamos de ver, respecto únicamente a comida y bebida. Porque si no le das igual que tú, estás haciéndole de sufrir. La Torá no te va a permitir que le hagas de sufrir al ebedibrí. O sea, por eso te dice que come la misma comida, que come la misma bebida, que duerme igual que tú. No lo hagas de sufrir. ¿Para qué lo vas a sufrir? Pero puede ser que respecto a quedar libre, que es respecto a liberarse, puede ser de que ahí vamos a ser estrictos contra él. Se vuelve la pregunta. ¿Y por qué puede ser que en ese caso seamos estrictos contra él? Por lo que dice Rabbi Yossi ben Rabbi Haina, que Rabbi Yossi ben Rabbi Haina opina que la razón con ebedibrí, la razón real, la final, la última, hay muchas ahí en la mitad, pero la razón última, que un ebedibrí es ¿por qué? Porque transgredió un pecado de que estuvo comprando y vendiendo frutos de Shevit, frutos del séptimo año, frutos del año sabático, ¿sí? Entonces, ya que la razón que es ebedibrí es por ese pecado, deberíamos de ser, ¿qué? Estrictos contra él, de que no seamos permisibles en barato, en que se vaya, no, deberíamos ser estrictos, porque la razón que es un ebedibrí es ¿por qué? ¿Es por qué? Es porque está haciendo un pecado, deberíamos de ser estrictos con él. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda? Entonces la Gemara a continuación trae la baraita, una baraita bien larga, inclusive con explicaciones en la mitad, que debíamos a llegar al final, que la razón que es vendido, el ebedibrí es porque al final se quedó sin dinero, ¿por qué? ¿Por qué? Sojer be perot shevit, porque vendió y compró perot shevit. Y aclaro un punto importante. En shevit, la prohibición grave es trabajar la tierra y sembrar. Aquí estamos hablando que es un lav, una prohibición de un lav, que es una prohibición estricta. La prohibición de vender frutos es un asé nada más. Sigue siendo prohibición de la Torá, pero un poquito más leve, ¿sí? Y aquí lo que nos dice Rabbi Yossi ben Haina, que el hecho que vendió, no trabajó la tierra y sembró, nada más vendió frutos de Shevit, por ese pecado de la Torá, que es una mitad asé un poco más leve, ya por eso es suficiente que sea ebedibrí. No es suficiente, sino la Torá le va a dar consecuencias. Al final, la última consecuencia va a ser que va a tener que venderse ebedibrí. Entonces, básicamente, pregunta la Gemara, puede ser que respecto a bebida y comida, sí puede ser que la Torá fue permisible con él porque no quiere que lo haga sufrir. Pero aquí, que la razón que es ebedibrí, ¿por qué? Por un pecado que él hizo, deberías de ¿qué? Ser estricto con él. Y cuando se quiere redimir a través de Giraón Kesef, y tienes dos opciones, según valor de compra, según valor actual, deberíamos ir siempre en contra del ebedibrí y siempre a favor de él. ¿Del Adón? Del amo. Vamos a ver ahorita la Gemara de la baraita larga Rabbi Yossi ben Rabbi Haina. Dice la Gemara lo siguiente.
De Tania, Rabbi Yossi ber Bejaina Omer. La Baraita dice lo siguiente. Rabbi Yossi ber Bejaina dice lo siguiente. Bour kama kashe avakash el shevi'it. Ven a fijarte qué tan grave y qué consecuencia tan delicada hay por el polvo de la prohibición de shevi'it. O sea, como menciona la prohibición de shevi'it clásica y prohibiciones plantar, sembrar, inclusive por el polvo, por algo un poco más light que es nada más vender las frutas. Mira qué consecuencia puede venir por eso. Adam no se venotene perot shevi'it. Lesof moher et metaltelav, sheneemar bishnat hayovel azot, tashuvu ish el achuzato. Besamichle, vejitimkeru mimkar la amiteja o kano miyad amiteja, davar hanikne miyad leyad. Explico esta primera parte de la baraita. Una persona que vende frutos de shevi'it, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo está vendiendo? Para tener parnasá. Entonces hace una prohibición para tener parnasá. Al final tiene una consecuencia que ¿qué? Se queda sin parnasá y va a tener que vender sus muebles por el aprieto económico que tiene. ¿De dónde lo aprendemos? De la Torah. Está escrito en Vaikra, capítulo 25, versículo 13. Fíjense que todos los versículos que vamos a mencionar a continuación en la Baraita son en ese mismo capítulo. Está escrito que en el año de Yovel, Tashuvu ish el achuzato, ¿sí? Yovel es la misma prohibición que Shevi'it para temas de venta de frutos. Que no se pueden vender frutos de Yovel, no se pueden vender frutos en Shevi'it. Y de inmediato después, en el versículo, Vaikra 25, versículo 14, el anterior era 13, este es 14, dice, Vejitim kerum kalamiteja o kanomiyadamiteja, que al final vas a vender cosas que se mueven de mano a mano. ¿Qué son eso? Muebles, básicamente. O sea, ¿sí? No terrenos, sino muebles. Metaltelín. Para enseñarte que una persona que está tras de una prohibición en Yovel, que es el año 50, que es equivalente a esta prohibición a Shemitah, al final, kanomía de miteja. Está vendiendo metaltelín, que es algo que pasa de mano a mano, o sea, al final termina vendiendo sus muebles. ¿Por qué? Porque no le trae bendición y por aprieto económico va a tener que vender sus muebles para poder comer. Lo hirgish, si no se dio cuenta de que recibió esa consecuencia, a veces uno recibe consecuencia, como este caso, que tiene que vender ya los muebles, pero aún así que vendió sus muebles, no se dio cuenta, no reflexionó y siguió haciéndolo y no hizo teshuvah, no paró. Lesof mujer tzedotav, sheneemar ki yamuch ajija umachar meachuzato. Dice al final, ¿qué pasa? No nada más vendió sus muebles y al final no ha recapacitado después de vender los muebles, no ha reflexionado, no se dio cuenta y sigue haciendo esta acción de vender en Shevi'it. Al final también le va a tocar vender sus tierras, sus terrenos, ¿sí? Por el aprieto económico. ¿Y dónde vemos? Porque el versículo más adelante, en el versículo 25, en ese mismo capítulo 25 Vaikra, dice que Amuja umahar meachuzato, que es el terreno. Lo bat leyado achemojeret beto sheneemar ki imkor bet moshavir joma. Si siguió cometiendo el pecado, ¿sí? Y no hizo teshuvah, al final no nada más vende sus muebles, su tierra, sino también vende ¿qué? Su propia casa. Como dice el versículo 29, ahí a continuación, Kimkor bet bait, ¿sí? También al final va terminando vendiendo eso. Y antes de la Baraita seguir, la Gemara interrumpe y pregunta algo técnico. Maishnah hatam de amar lo hirgish, o maishnah de amar lo bat leado. Que de Rabuna, de amar Rabuna, que mansheabar adama verá, veshanaba, utralo salkadaatach, el anaaset lo que heter. La Gemara pregunta algo técnico sobre la Baraita. La Baraita nos dice al principio que si vende frutas de Shevi'it, ¿qué va a pasar? Al final va a terminar vendiendo, por el aprieto económico, eso no le va a traer bendición, va a terminar vendiendo sus metaltelín, sus muebles, por eso. Después dice la Baraita, y si no se dio cuenta, no reflexionó y siguió haciendo el pecado, no hizo teshuvah, va a pasar que va a vender también sus terrenos. Después ya no dice lo irgish. Después ya no dice, y si no se dio cuenta y no reflexionó, no recapacitó y siguió haciendo el pecado. ¿Sí? Sino después dice, y si siguió haciendo el pecado, al final terminará vendiendo su casa también. Porque aquí no dice como antes, si no reflexionó, si no se dio cuenta, dice la Gemara, para enseñarte que una persona que ya una vez hizo un pecado, la primera vez no volvió a teshuvah y volvió a hacer el pecado, ya se le hizo permitido. Pregúntale, ¿cómo es? ¿Permitido? No, como si fuese que está permitido. Cuando uno hace una vez un pecado, hace algo mal, tiene que arrepentirse de inmediato y arreglarlo. Si no se arrepiente de inmediato y no lo arregla, y lo vuelve a hacer, ya después no puede reflexionar, ya se le hizo como si fuera algo permitido. Por eso al principio nos dice, cuando vendió frutos de manera incorrecta, la consecuencia va a ser, vendió frutos en Shevi'it, al principio va a ser que va a vender los muebles. Si no reflexionó, no pensó, no se dio cuenta y siguió haciéndolo, ahí
también tierras. Pero después ya no es tema de reflexionar, ya es imposible que reflexione porque ya lo hizo 2 veces e iba a terminar ¿en qué? En vendiendo también la casa. Sigue siendo la baraita, lo bat leyado, siguió todavía después de que vendió la casa, no se dio cuenta, siguió vendiendo pero de Shevit, frutos de Shevit. H mojeret bito, sheneemar, vejinkor ishet bito leama. ¿Qué va a pasar al final? Dice la baraita, si siguió con esta acción y no hizo teshuvá, al final venderá a su hija como amá, como esclava, como amá y bría. ¿Y cuál es la fuente para eso? Nos trae un versículo en Shemot 21:7, Vejimkor ish et bito leama. Ojo, hago una interrupción pequeña. Hasta ahorita, todos los versículos, cuando vendía cuando vendía las frutas de Perot Shevit, que decimos que al principio vende los muebles, después los terrenos, después la casa propia, están escritos todos en el mismo perek, todos en el mismo capítulo. Vaikra 25, el primero es versículo 14, ¿sí? ¿Sí? El segundo es versículo 25 y el tercero es versículo 25 y al final versículo 29. Y aquí la baraita después nos dice, si en la casa tampoco no hizo teshuvá todavía, ahí venderá a su hija como amá y bría. Pero eso no está escrito en Vaikra, en este capítulo, está escrito en Shemot, en otro lado. Y por eso la Gemara pregunta, Falgab de Vitol Oktiva Beainiana, Hakamashmalan, Nizaven Inesh Barate Veroneze Berebita, Maita Ama, Berate Megra'a Benafka, Veha Musfa Veazla. Lo bat leyado, עד שלווה בריבית שנאמר וכיעמוך אחיך ומטה ידו עמך וסמיך אל תיקח מאיתו וגומר. Explicamos esta parte. La Gemara pregunta, no entiendo por qué llegaste que si vendió la casa y no ha hecho teshuvá, vende a su hija como esclava hebrea. Eso no está escrito en ese Vaikra 25, está escrito en Shemot. ¿Cómo llegaste para allá? Es más, el próximo que le sigue a la casa, que está escrito en ese mismo Vaikra 25, es que al final va a pedir prestado con Ribit. ¿Cómo llegaste entonces a Maibria? Dice la Gemara, la variedad te quiere enseñar algo. Que cuando una persona tiene la opción de vender a su hija como Maibria, definitivamente eso no está escrito en esa consecuencia, en ese seguimiento. Pero cuando tiene la opción de vender a su hija como Maibria o pedir prestado dinero con Ribit, ¿prefiere qué? Prefiere vender a su hija como Maibria, aunque es muy fuerte que va a vender a su hija como esclava, pero prefiere eso. ¿Por qué? Porque la Maibria la vende como esclava y mientras que pasa el tiempo se le disminuye la deuda. Máximo la puede redimir. Si la vendió por 60, después la puede redimir por 30, después por 20, después por 10, ¿sí? Y en el repeat es que al revés, mientras más pasa el tiempo, más se le suma la cuenta. Tiene que repeat, que es intereses, más tiene que pagar. Entonces, la variedad nos quiere enseñar que es tan delicado el tema de repeat, tan fuerte para la persona agarrar un préstamo de repeat con intereses, que prefiere vender a su hija como amá y bría. Eso es lo que nos quiere enseñar la varita. Pero de todas maneras sigue siendo la varita. Y si al final la amá y bría la vendió a su hija, la vendió como amá y bría y todavía no ha recapacitado y sigue todavía vendiendo Perot Shevit, al final ¿qué pasa? Va a pedir prestado, como no tiene nada de dinero, no le va a ser suficiente también lo que lo vendió por amá y bría a su hija, todo, ya se va a acabar el dinero, no va a tener bendición y va a tener que pedir prestado dinero con intereses. ¿Cómo sabemos? Porque en ese mismo Vaikra 25, nos dice en Vaikra capítulo 25, nos dice en el versículo 35 el tema de Ribit. ¿Qué pasa si aún así sigue la persona con este pecado de qué? De que vende frutas de Shevit. Lo bat leyado, עד שמוכר את עצמו, שנאמר וכיעמוך אחיך ונמכר לך, ולא לך, אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. משפחת גר, שזה עובד כוכבים. כשהוא אומר לעקר, זה הנמכר, לעבודת כוכבים עצמה. Dice, culmina diciendo fuerte, muy fuerte la baraita. Si no ha recapacitado, no ha hecho teshuvá, no va a tener bendición. Y después de vender a su hija como amá y bría, después de agarrar dinero con préstamo de ribit y todo lo que dijimos antes, la casa, los muebles, todo eso, la persona no va a tener otra opción, que va a tener que ¿qué? Venderse a él mismo como Ebed Ibrí. ¿Sí? Y no nada más, como está escrito en el versículo, no nada más a un judío, no nada más cuando el amo va a ser judío, sino inclusive cuando el amo va a ser ¿qué? Va a ser un ger, ¿sí? Y no nada más un ger tzedek, un convertido como se debe, que hay dos tipos de ger en la Torah. Ger es un convertido al judaísmo, o hay otro tipo de ger que es ger toshav. Un ger convertido que nosotros conocemos es una persona que se convirtió al judaísmo y es judío y tiene que hacer todas las mitzvot del judaísmo.
Ger Toshav es un gentil que vive en Eretz Israel y cumple las 7 mitzvot Bene Noach, las 7 mitzvot, los 7 preceptos de Noach, ¿sí? Entonces dice la Gemara, no nada más, va a ser, si no tiene dinero, va a ser Ebedibri para quién, para un Israel. No nada más para un Israel, después también va a ser Ebedibri para quién, para un Ger. No nada más para un Ger normal, sino también para un Ger Toshav. Y no nada más para un Ger Toshav, sino también para la familia del Ger Toshav. ¿Qué es la familia del Ger Toshav? Un gentil normal que no cumple las 7 mitzvot de Noach, ¿sí? Y no nada más eso, culmina la varita diciendo, sino también le Eker. ¿Qué es Eker? Va a ser él mismo un siervo para la idolatría misma. O sea, a veces necesitan árboles o madera para hacer incenso de idolatría. Él mismo al final lo van a poner ¿a qué? A trabajar en estas cosas, Barminar. Así nos dice todo esto, ¿quién? Todo esto nos dice Rabbi Yossi Rabbi Haina. De todas maneras, la Gemara, esta es toda la baraita. Y la Gemara básicamente pregunta lo siguiente, volvemos a la pregunta. Ahorita sí que ya que vimos toda la baraita. La Gemara pregunta así. La razón de que un hebreo es vendido al final como debería es ¿por qué? Por un pecado de Perochevit y muchas cosas que pasaron en la mitad que ni se dio cuenta ni reflexionó, no se arrepintió y siguió adelante y no le importó. Entonces, probablemente la lógica es que cuando vamos a hacerle guirá, aunque se va a quedar libre ¿cómo? ¿Vamos a ser permisible o estricto? Deberíamos de qué? Decir que deberíamos de ser no permisivos sino estrictos, porque es por un pecado. Entonces deberíamos decir que si tenemos un lugar en la Torah, repito la pregunta, que dice mi kesef mignato, que más no quedamos según valor de la compra y otro que dice damos valor actual, deberíamos estudiarlo todo según favor, que sea favorable y permisible a favor del patrón y no a favor del esclavo. Entonces, ¿por qué? Nosotros enseñamos en la baraita anterior de que siempre vemos estos versículos a favor del esclavo. Amarle hatam ha-ahadrekra de Tani de Ber Bishmael, hoil ve'alach ze ve'naase come lavod kochavim eima litche even achera nofel. אחר הנופל, תלמוד לומר, אחרי נמכר גאולה, תהיה לו אחד מאחיו יגלנו. דהמה גאולה תהיה לו, כי חידלו להיטמע בין עבודי כוכבים, לעניין הפדיון, נחמין עליהם, מדרבי יוסי ברבי חיינה. Le responde a Valle al que preguntó, le dice, mira, te voy a explicar, respecto a un ebedibrí que fue vendido a un gentil, aunque hizo un pecado, pero el mismo versículo al final nos dice que lo volvamos al pueblo de Israel y estemos pendientes de él. ¿Dónde vemos eso? Está escrito en la baraita, que dice Rabbi Ishmael lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que se hizo asistente para idolatría? Sí, asistente para idolatría. Uno hubiese pensado, si un Israel se hizo asistente para idolatría, tira la roca encima de él, ¿sí? Y no lo ayudes, no lo ayudes a liberarlo, no lo saques de vuelta, ¿sí? Dice Rabbi Ishmael, no señor, está escrito respecto a un ebedibrí, que es lo que tenemos que nosotros, ese es el tema nuestro, que también después de que fue vendido a un gentil, a idolatría, lo que sea, Geulati Elo, él tendrá redención, hay que redimirlo, hay que buscar que se arregle, hay que buscar sacarlo de manos de idolatría. Vemos que la misma Torah que te dice que es vendido al final por un ebedibrí, como dice Rabbi Yossi ben Haina, por un pecado que hizo, la Torah te dice, ten comprensión, ten compasión, sigue teniendo compasión y sácalo. Se dice la Gemara, pero aquí aprendemos, por eso el Taná aprendió antes en la varita anterior, de que somos permisibles cuando quiera seguir, aunque sea a favor del ebedibrí, a pesar de que hizo un pecado. ¿Por qué? Porque vemos que la misma Torah, que a pesar que hizo un pecado, es por ebedibrí, la Torah que te dice que hay que ir a redimirlo. Dice la ¿quién te dijo? Todavía esto no es una prueba, le preguntan a Valle. ¿Por qué? Porque la Torah puede ser que Geulati Elo, que hay que redimirlo, eso puede ser que te viene a enseñar que los familiares tienen que redimirlo. ¿Para qué? Porque si está en manos de un gentil y no lo redimes, ¿qué va a pasar? Se va a asimilar, va a perder todo el judaísmo, va a perder toda la Torah, ¿sí? Pero respecto al tipo de redimirlo, puede ser que tenemos que ser estrictos con él, que siempre tiene que hacer el esfuerzo de pagar el valor mayor, ¿sí? O sea, puede ser que la mitzvah, la obligación de la Torah, el mandato de redimirlo es porque está con manos de gentil y se va a asimilar completamente. Pero ¿cuánto hay que pagar cuando va a ser giraón kesef para liberarse? Pues puede ser que siempre vamos a ser a favor del patrón y no permisibles a favor de él. Ebedibrí. Entonces vuelve la pregunta, básicamente, ¿cuál es la fuente de la baraita primera que vimos? Anterior que vimos, de que somos permisibles cuando va a ser Giraón Kesef, siempre a favor del esclavo, siempre a favor del Ebedibrí y no a favor del Adón, no a favor del amo. Amar Ranahan bar Yitzhak. Ranahan bar Yitzhak dice otra fuente para esto. Otra explicación. Tre kerae ketive. Ketiv imod rabot bashanim. Uchtiv ve'imeat nishar bashanim. Vechiyesh shanim merubot veyesh shanim muatot. Ela nitraba kaspo mi kesef mignato, nitmaet kaspo que fishanav. Escuchen bien lo que dice Ranahan bar Yitzhak. Dice Ranahan bar Yitzhak lo siguiente. Muy sencillo. El versículo que te dice mi kesef mignato, que de ahí aprendemos que vamos según el valor de
la compra, es ahí mismo, te dice, Imod Rabot Bashanim. Rabot Bashanim, ¿qué significa? Muchos años. Por otro lado, el versículo que te dice que Fishanav Yashiv Geulato, que de ahí aprendemos que vamos según el valor actual, dependiendo de los años que falten a futuro, según el valor actual, dice después Ve'im Me'at Nishar Bashanim, pocos años. Pregúntale, no entiendo, ¿qué es muchos años y pocos años? ¿Acaso hay un Eved Ivri que sale con 3 años y otro que sale con 10 años? Siempre hay unos años fijos. ¿Cuánto sale el Eved Ivri? 6 años siempre. ¿Cómo que pocos años, muchos años? Todos tienen lo mismo. Por eso la Gemara, Rav Nachman Ben Yitzchak dice, lo que se refiere a decir el versículo es muchos y pocos. No es muchos años y pocos años, sino que cuando hay muchos o pocos es cuando un segundito. Cuando se valorizó muchos, o sea, muchos años, mucho, que parece más años, o cuando pocos, desvalorizó el esclavo. Entonces, si es así, fijémonos bien, entonces está todo claro. El versículo que dice Kesef Mignato, que va sobre qué, valor de compra, nos dice Rabot Bashanim. Rabot, ¿qué es? Valorizó. Y ahí nos dice, cuando se valorizó eventualmente, vamos según valor de compra, o sea, a favor del esclavo. Y el versículo nos dice que Fishanav Yashiv Geulato, que vamos según el valor actual, te dice que Veimeat Bashanim, poco. ¿Qué significa poco? Se desvalorizó. Y nos dice que ahí vamos según el valor actual. Entonces vemos que siempre vamos a favor de él. Eved Ivri, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo sabemos que siempre vamos a favor del Eved Ivri y no a favor del patrón? Aquí está, porque el versículo que te dice Mi Kesef Mignato, que es valor de compra, te dice Rabot Bashanim, mashma, se valorizó. Y el versículo que te dice que vamos en el valor actual, que Fishanav Yashiv Geulato, te dice que Ve'im Me'at, se desvalorizó. Listo, entonces está escrito en la Torah, básicamente. Así nos dice la Rav Nachman Ben Yitzchak. Sin embargo, la Gemara pregunta lo siguiente: Ve'im Achika Marheja de Avad Treufash learba, Neitev learba, Mi Kesef Mignato. Avad arba, Ufashu le tarte, Neitev tarte, que Fishanav. Dice la Gemara, ¿no? ¿Y quién te dijo? Puede ser que en verdad, cuando el versículo te dice Rabot Bashanim y Meat Bashanim, Meat Nishar Bashanim, que todavía entendido, no puede ser que se refiere a los años, sino tiene que ser el valor del esclavo. ¿Por qué dice que no puede ser los años? Porque no existe un Eved Ivri que tiene muchos años y otros pocos años. Siempre un Eved Ivri tiene un valor, unos años fijos que son de 6 años. O sea, no, puede ser que se refiere a los años. Y Rabot Bashanim se refiere cuando le faltan más años. O sea, 6 años es el lapso siempre de un Eved Ivri. Ya trabajó 2 años y ¿cuánto le falta? 4 años. Y Meat Bashanim es cuando ya trabajó 4 años y le faltan menos de la mitad. ¿Cuántos? 2 años. Pero puede ser que todo esto va sobre ¿qué? Sobre años nada más. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que ver aquí? Valorizó, desvalorizó. ¿Por qué llega a eso? Pregunta la Gemara. Y te voy a decir por qué yo llego a eso. Imken, Nichtov kra imod rabot shanim, imeat nishar shanim, mai bashanim, nitrabá kaspo bashanim, y kesef mignato, nitmaet kaspo bashanim, kefi shana. Dice la Gemara, tienes razón, pero si hubiese sido como tú estás diciendo, el versículo debería decir imod rabot shanim. Si todavía hay muchos años por delante, veimeat nishar shanim, y si faltan pocos años. Pero tú no dices imod rabot shanim o imod nishar shanim, sino dices bashanim, imod rabot bashanim, imod imeat nishar bashanim, la bet. La bet es, cuando te digo, dentro, durante los años. ¿Qué tiene que ver dentro, durante? Aquí es años que faltan, años que faltan menos. ¿Qué es bet bashanim? Para decirte que se valorizó durante los años o se desvalorizó durante los años. Entonces cuando dice Rabot Bashanim, seguro es que una valorización dentro de los años. Y Veimeat Nishar Bashanim es desvalorización durante los años. Y el versículo que te dice Rabot Bashanim, valorización, te dice que Mi Kesef Mignato, que vamos según valor de compra. Y el versículo que te dice Veimeat Nishar Bashanim, desvalorización, te habla sobre el versículo ese que te menciona que Fishanav, que es valor actual. Vemos que siempre vamos a favor de él. Eved Ivri. Dice la Gemara, Rabbi Yosef dice sobre esto, Amar Rabbi Yosef, Darshinu Rav Nachman, Lehani Kerae, que Sinai. Rabbi Yosef dice que aquí lo que nos acaba de decir Rav Nachman Bar Yitzchak, que nos dijo la fuente para esto y nos explicó el versículo como nos lo explicó, como si fuese que lo recibió en el monte de Sinai. O sea, que así es correcto como él dijo. Seguimos. Siman Evet Bet Hatzaim, Bet o Bait Evet Kerubim. Ok. La Gemara a continuación trae diferentes preguntas sobre diferentes temas. Vamos a ver la primera. Bai mine Rabuná parjinenam Rav Sheshat.
Eved Ibri Hanimkar lo Bet Kohabim, Nigal Hatzaim o no Nigal Hatzaim. Geulato Misedea Juzá Gamar, Masedea Juzá eno Nigal Hatzaim, Afainami eno Nigal Hatzaim, Odil Malekula Ambrinan, Lejumbra lo Ambrinan. Le preguntó Rav Huna bar Hainaná a Rav Sheshat la siguiente duda. Un Eved Ibri que fue vendido a un patrón, a un amo gentil, ¿puede ser redimido a mitades o no? ¿Qué significa eso? Explico. Vamos a decir, Eved Ibri es vendido para un gentil o para quien sea, ¿por cuánto tiempo? 6 años. Ya trabajó 2 años. ¿Cuánto les faltan? 4 años. Y él tiene para pagar, para hacer Giraón Kesef, para pagar, tiene dinero para pagar, para que le deduzcan unos años, nada más para 2 años. Otra vez, son 6 años el lapso que tiene que trabajar, ya trabajó 2. ¿Cuánto le falta por trabajar? 4. Y tiene en su mano dinero suficiente para pagar, ¿por cuántos años? Por 2. La pregunta es si puede pagar de una vez ahorita, ¿sí? Ya trabajó 2 años, le faltan 4. Y tiene dinero para pagar, ¿qué? Repito otra vez, para pagar 2 más. Entonces, ahorita él no puede pagar ahorita y salir de una vez. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le faltan? 4. ¿Y cuánto dinero él tiene? 2. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar de una vez. Él quiere saber si él puede pagar de una vez ahorita al amo. Te doy para 2 años. Y cuando pasen 2 años más de trabajo, ya salgo de inmediato. O decimos de que no. Él no puede redimir a mitades. Tiene que redimir todo lo que falta. Si no redime todo lo que falta, no sirve. ¿Sí? Y uno va a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Si paga ahorita por 2 años o pagan 2 años por los 2 años que le falta, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Es que si hay una valorización, es valorización del esclavo. Si pagas uno ahorita o uno después. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Pero de todas formas, esa es la duda que tiene ¿quién? Rav Huna bar Hainaná, que se le hace Rav Sheshat. Repito otra vez. Un Eved Ibri es vendido por un lapso de 6 años. Vamos a decir que ya trabajó 2 años. Y vamos a decir que tiene para pagar, para redimirse, ¿cuánto? Por 2 años. Pero no es suficiente para quedar liberado porque le faltan 4 años más. La pregunta es si puede ahorita adelantar los 2 años, trabaja 2 años más y cuando acabe los 2 años ya queda liberado. ¿Por qué? Porque los 2 años faltantes ya los pagó antes. O decimos que no, si él quiere redimir, tiene que redimirse completo. No existe redimirse a mitades. Que ahorita pague por 2 años, que ahorita le falten 4 años y pague de una vez ahorita por 2 años. No puede eso. Esa es la duda de la Gemara. ¿Y en qué se basa Rav Huna para tener esta duda? Porque puede ser que aprendemos Gezerá Shavá, Geulato, desde Ajuzá. ¿Qué es una desde Ajuzá? Bueno, prestemos atención bien porque el término que voy a usar a continuación es de Ajuzá. Sí, para hacerlo más fácil. De Ajuzá es lo siguiente. Una persona que tiene un campo, un terreno que lo heredó de sus padres y sus padres y así sucesivamente hasta arriba, desde el momento que se dividió la tierra de Israel, desde los días de Yoshua bin Nun. Eso se llama de Ajuzá, un terreno de heredad, de herencia, pero desde el tiempo de Yoshua bin Nun. La halajá es que si una persona vende ese Sedea Juzá, ese terreno a Juzá, después el comprador lo compra, pero cuando llega el año de Yovel, ¿sí? ¿Le llega a quién? Le regresa al dueño, a la tribu, a la herencia, al que le pertenecía. Si la vendió, le regresa otra vez al vendedor. Y no nada más eso, sino que el mismo vendedor que vendió al comprador, como dijimos, si llega el Yovel, se le regresa al vendedor, pero antes de Yovel tiene el derecho de venir y redimir la tierra de regreso. El vendedor puede decirle al comprador, ¿sabes qué? Dámela y te pago según los años. Vamos a decir que se la vendió por 100 y faltaban 10 años para el Yovel, que de por sí iban a regresar para el vendedor. Entonces, ¿cuánto es por año? 10. ¿Qué tiene que hacer el vendedor si quiere redimirla previo al tiempo? Tiene que pagar según los años que faltan. Si ya pasaron 5 años y faltan 5, va a tener que pagar ¿cuánto? 50 años, en el ejemplo que dimos. Esa es la halajá respecto a de Ajuzá. Entonces, dice la Gemara, por un lado podemos decir que la duda de Rav Huna para esta duda es que por un lado podemos decir que estudiamos desde la Shabbat de Sde Ajuzá. Está escrito en ambos, en Sde Ajuzá y un Eved Ibri, la palabra Geulató. ¿Sí? Está escrito Geulató en un Eved Ibri. Está escrito también un Matzaque de Geulató en Sde Ajuzá. De la misma manera que en un Sde Ajuzá no puede pagar por la mitad. No hay Geulá la Hatzaim en un Sde Ajuzá. Un segundito. ¿Sí?
Si nada más puede pagar por la mitad, no sirve, o sea, por la mitad de lo que le queda, no sirve. Él tampoco puede venir aquí el Ebedibri a pagar por de Ajuzá por la mitad. Eso es un lado. Por otro lado, podemos decir de que todo lo que decimos esta que es de la Shabbat es únicamente para ser permisivos, pero no para ser más estrictos. ¿Sí? Así dice esa es la duda de Rabuna. Un segundito. Sí. Entonces, así nos dice Rabuna. Entonces, repetimos. La duda de Rabuna es, que le hizo Rav Shata es, si se puede un Eve Dibri, cuando va a ser Giraón, que es redimirse a mitades, como dijimos. Y la duda de Rabuna se basa en la Torah, que por un lado está escrito que Ulató, lo comparamos con su de Juzá no existe a mitades, tampoco Eve Dibri a mitades. O por otro lado podemos decir que ¿qué? Por otro lado podemos decir que todo lo que decimos desde la Shabbat es únicamente para algo permisible. Aprendemos desde la Shabbat, desde Ajuzá Bedibri, para un tema para permitir, para ser permisivos a favor del Bedibri. Pero si no lo aprendemos. Y ya que esto es un tema estricto, vamos a decir, ya que si aprendemos esto es para ser estricto, que no sirva Edibri la Hatzaim, puede ser que no aprendemos. Esa es la duda de Rabuna. Le respondió a Rav Shad lo siguiente: Amarle, la Bamart Hatam Nimkar Kulo Velo Hetzio, Ahanami Nikal Kulo Velo Hetzio. Dice la Gemara, te voy a explicar. Le respondió Rosh Hashanah a Rabuna: mira, nosotros ya vimos una alajá anteriormente, hace 2 clases, Sinda Fiutjeta Mudalev 18a. ¿Qué pasa si una persona robó un robo que vale 500 y él mismo y no tenía lo que pagar? O sea, ¿qué hacía el Bedín? Lo vendía él para pagar, pero ¿qué pasa si el robo era 500 y él cuando se vende como Ebedibri vale 1000? ¿Sí? La pregunta es si lo vendemos o no. ¿Qué dijimos antes? Ya aprendimos antes de que en este caso la alajá es que no es vendido. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah venimkar culo. Y aquí tú no puedes vender a la persona a mitades. Si él vale 1000 y el robo es 500, tienes que vender la mitad de él. No existe venderlo a mitad. Por lo tanto, en este caso no lo vende absoluto. O sea, cuando está escrito en la Torah venimkar, está escrito una palabra en la Torah respecto a Bedibri, es completo, no a mitades. Igualmente aquí cuando decimos nigal, está escrito en la Torah venigal respecto a un Bedibri que puede ser redimido, o sigue o venigal que puede ser redimido a través de Giraón, que se es ser redimido completo, todo lo que le falta. No puede dar mitades. Así le respondió Rashat. Y ahorita Abaye nos dice lo siguiente: Amar Abaye, intim tzelomar nigal hachaim eshkachada lekula velejumbra. Abaye nos aclara y nos dice que en caso que queremos decir que sí hay posibilidad de que el propio Bedibri puede ser redimido, ¿sí? Puede seguir a un kesef a medias, a mitades, podemos encontrar un caso que es permisible a favor del Ebedibri y otro caso que es estricto en contra el Ebedibri. ¿Y por qué Abaye nos quiere decir eso? Porque Rabuná, cuando tuvo esta duda, que ya Rav Shad la solucionó y dijo que no se puede redimir a mitades, pero cuando Rabuná tuvo la duda, ¿qué fue lo que él dijo? Que por un lado podemos decir de que no puede ser redimido a mitades porque aprendemos que desde la Shabbat Geulató desde Ajuzá. Pero por otro lado podemos decir que toda esa que desde la Shabbat aplica únicamente para cuando queremos venir y hacer algo permisivo a favor del Ebedibri y no estricto. Entonces por eso ahorita Abaye quiere decir, en caso que hubiésemos dicho como este segundo lado, que ya como dijimos, Rosh ya respondió como la primera duda, que lo aprendemos desde Ajuzá, que no existe redimir, pero Abaye quiere venir a explicar, en caso que queríamos decir como el segundo lado de la duda, cuál es el caso que cuando va a ser redimido a mitades es permisivo y cuál es a favor del Ebedibri y cuál es el caso que es en contra, estricto, en contra del Ebedibri. Entonces Abaye explica lo siguiente: Lekula zabne bemea yehabla hamshin palge de dame veashbach vekamal matan yamart nigal hatzaim yaib lemea venafik veyamart en nigal hatzaim yaib lemea vehamshin venafik veyamart nitabak aspo mikesef bignato kegon de okir vezal veokir משכחת לחומרה, זבנה במתן יהיב 100 פלגה דדמה ואיכסיף וקם על 100 יאמרת ניגל לחצאים יהיב לחמשין ונפיק ויאמרת אין ניגל לחצאים הנח 100 פיקדון ננהוג בה יהיב לאוני הלה ונפיק. Y Abaye explica, dice, el caso de ser permisibles, ¿sí? En caso que decimos que sí es a mitades, que sí puede ser redimido a mitades, puede ser permisible y estricto en contra del Ebedibri. ¿Cuál es el caso permisible? Dice Abaye, el siguiente caso: ¿qué pasa si el amo compró al Ebedibri por 100 zuz? ¿Sí? Y de inmediatamente ese primer día que lo compró, vino el Ebedibri y le dio ¿qué? 50, o sea, la mitad de su valor. Después, al próximo día, por decir, el segundo día de su compra, ya se valorizó el Ebedibri y ahorita valía ¿cuánto? 200. Si tú me dices en este caso que podemos redimirlo a mitades, pues es permisible. ¿Por qué?
Porque ¿qué va a tener que dar el esclavo ahorita? Los 50 que dio sirvió para la mitad de su valor. ¿Qué todavía queda pendiente? Ahorita vale 200, pues ahorita va a tener que pagar ¿qué? La otra mitad. ¿Y la otra mitad cuánto es? Si ahorita vale 200. Si ya pagó la mitad, los 50 que pagó antes valen como si fuese 100 actuales. ¿Cuánto le falta nada más? 100. ¿Sí? Entonces, si él quiere salir de inmediato, puede pagar 100 más y listo. O sea, va a pagar un total de 150. ¿Por qué? Repito, porque pagó 50 cuando valía 100 y existe y sí vale redimir a mitades, según este lado que queremos decir. Después, cuando se valorizó de 100 a 200, pues todavía le falta pagar ¿qué? 100 más. Se paga 100 adicionales a los 50 y queda libre. Y si me dices en este caso que no puede ser redimido a mitades, pues ¿qué va a pasar? Sale que los primeros 50 que le dio no sirvieron, es básicamente te los presto, ¿sí? Es un abono, exactamente, algo así. Y por lo tanto, cuando después se valorizó en 200, va a tener que pagar ¿cuánto? 150 adicional a los 50, total de ¿cuánto? De 200. Entonces aquí tenemos el primer caso que si decimos que puede ser redimido a mitades, es permisible. Y antes de decir el caso, antes que Abayé nos diga el caso de ser estrictos, la Gemara Abayé, o mejor dicho, la Gemara pregunta sobre este caso, que no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque ya vimos antes que cuando se valorizó, el Leve Dibri siempre vamos según el precio de la compra. Entonces, ¿cómo puede ser de que aquí tú me dices, no, si somos permisibles, entonces 50 ya sirvió para los primeros 100, y tiene que añadir 100 más, y si no, tiene que añadir 150 más. No, vamos con el precio de la compra, debería de poner ¿cuánto más? 50 adicional, no más. Dice la Gemara, tienes razón, aquí estamos hablando de un caso diferente, no que valía 100 al principio y después se valorizó a 200, sino el caso es que fue vendido, o sea, fue comprado en un precio caro, por 200, por decir. Después se desvalorizó a 100 y luego volvió a valorizarse a 200. Y cuando estaba en 100, ahí es cuando abonó los 50. ¿Sí? Pero según lo que dijimos antes, ¿cuál es tu problema? Pero si vamos con el valor de la compra, debería pagar nada más 50 más. No, aquí el valor de la compra, ¿cuánto es? 200. Entonces, por eso es que... Y el valor actual al mismo tiempo también sigue siendo ¿qué? 200, porque era 200, 100 y 200. Entonces, cuida los dos lados, por eso tenemos que llegar a esto. Por eso lo que dijimos antes es correcto. Y Abayé, como dijimos ahorita, procede a explicar cuándo va a ser el caso que es estricto y en contra del esclavo, si decimos que sí vale redimir a mitades. El caso va a ser el siguiente, escuchen bien. Cuando fue comprado el Leve Dibri por el amo en 200 zuz, ¿qué vino él? De inmediato, ya se redimió a mitades. Y cuando valía 200, ¿qué pasa? ¿Ya dio cuánto? 100, la mitad de su valor. Después, se desvalorizó. ¿Y ahorita vale cuánto? 100. Entonces, si tú me dices que vale la pena redimir a mitades, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pagar 50 adicionales. ¿Por qué? Ojo, en este último caso que estamos hablando en estricto, es cuando compró por 200 y se desvalorizó a 100. El caso anterior es cuando compró 200, se valorizó a 100 y luego se subió otra vez a 200. Nuevamente repito, este último caso, que es en contra, si decimos que es a mitades, que la redimir a mitades es en contra de él y no es a favor del Leve Dibri, es el siguiente caso, repito. Fue comprado por 200 y de inmediato dio la mitad de su redención. ¿Cuánto es? 100. O sea, dio la mitad de su valor. Luego, al día siguiente, el segundo día, pues se desvalorizó. ¿Y cuánto valía? 100. Entonces, si tú me dices de que existe redimirse a mitades, pues él ya pagó ¿qué? Ya pagó lo que pagó antes 100, era mitad de él. Y ahorita que se desvalorizó, está bien, tiene que pagar la otra mitad. Entonces tiene que pagar ¿cuánto ahorita? 50. Entonces van a pagar 50 adicionales a los 100 total, 150. Y por otro lado, tienen que pagar 50 adicionales a los 100 y sale libre. Sin embargo, si tú me dices de que no es redimido a mitades, los 100 que le dio, ¿qué es? Depósito. Sí, te lo doy mientras. No, pero no hay nada todavía. Entonces, si después vino y se desvalorizó de 200 a 100, pues este depósito son 100 completos y ya queda redimido automáticamente. Entonces, en este caso, si decimos que es redimido, en este caso, si decimos de que es redimido a mitades, va a ser perjudicable para él, porque va a tener que pagar un total de 150 y no de 100. Esto básicamente Abayé lo dijo para explicar lo que dijimos antes en la Gemara, lo que dijo Rabuná antes de que Geulató, podemos aprenderlo, que es siempre, siempre aplicamos desde la Shabbat, que aprendemos desde la Juzá, de que no existe mitades, o podemos decir por otro lado que esta que desde la Shabbat la aplicamos para ser permisibles, mejor dicho, para ser permisibles la aplicamos y no para
ser estricto. ¿Cuál es el caso de permisible estricto para aplicar o no aplicar esto? Estos son los dos casos. Así nos explica la Gemara. Ahorita la Gemara procede a la próxima duda. Como dijimos antes, de que la Gemara viene con un orden de varias dudas y las soluciones. Ahorita la Gemara procede a la próxima pregunta, a la próxima duda. Que le hizo lo mismo Jajamim. Rabuná bar Hinená se le hizo ¿a quién? A Rav Sheshat. Baimine Rabuná bar Hinená me Rav Sheshat. Hamoher bait bebate arejoma. Nigal hatzaim o eno nigal hatzaim. Geulato misdea juzá gamar. Masdea juzá ena nigal hatzaim afainami eno nigal hatzaim. O dilma eja de gali, eja de lo gali. Viene el mismo Rabuná bar Hinená y le hace la siguiente duda, la siguiente pregunta al mismo Rav Sheshat. ¿Qué pasa una persona que vende, una casa en una ciudad amurallada desde la época de Yoshua bin Nun? ¿Sí? Un segundito. La halajá es, normalmente, cuando una persona tiene una casa es importante saber esta halajá. Mujer bait bebate arejoma es una persona que vende una casa en una ciudad que se encuentra esa casa en una ciudad amurallada desde la época de Yoshua bin Nun. La halajá es de que el vendedor puede redimir esa casa pagando de vuelta el precio que el comprador le había pagado dentro del primer año de la venta. ¿Sí? Dentro del primer año de la venta. Si no la redimió, si no se retractó de la venta, no devolvió el dinero, lo que sea, dentro del primer año, no se puede retractar más nunca, y no nada más eso, sino cuando viene el Yovel, que normalmente se le regresa en Bate Arejomá, cuando es una casa que está en una ciudad amurallada, no se le regresa en el Yovel. Esa es la halajá en un Bate Arejomá. Viene Rabuná bar Hinená y le pregunta a Rav Sheshat lo siguiente: ¿existe Geulá la Hatzaim? ¿Existe redimir a mitades en Bate Arejomá o no? Vamos a decir, tengo nada más el primer año para redimir, pero la casa cuesta 100. Yo no tengo para redimir ahorita 100, porque usé el dinero que me dio el comprador, lo usé para algo. ¿Cuánto me queda? 50. Yo quiero venir y redimir la casa, la mitad de la casa. ¿Tiene 100 metros cuadrados? 50 metros cuadrados, dámela para mí, regrésemela. La pregunta es si yo puedo redimir Bate Arejomá la mitad, a mitades o no. Sí, muy similar esta pregunta a la anterior. La anterior era sobre Bedibrí, si existe Geulá, redimir a Girá aunque se va a mitades. Aquí es sobre una casa Bate Arejomá. ¿Y cuál es la explicación para esta duda? Dice la Gemara, te voy a explicar. Por un lado, está escrito la palabra Geulato en Bate Arejomá y en Sdea Juzá, que es lo que estuvimos hablando antes. Podemos decir que de manera que en Sdea Juzá no sirve redimirla a mitades, tampoco Bate Arejomá tampoco se puede redimirla a mitades. O por otro lado podemos decir, no aplicamos lo que es de la Shabbat. Todo lo que decimos, todo lo que la Torah nos dijo en Sdea Juzá, que no se puede redimir a mitades, es porque me lo dijo explícitamente de que no se puede redimir a mitades. Pero cuando no me lo dijo explícitamente en Bate Arejomá, no aplicamos la Gedera Shabbat. O sea, para decirme esta halajá que no redimimos a mitad es únicamente cuando la Torah me lo dijo claramente y explícitamente. Pero cuando es con Gedera Shabbat, Geulato, no lo aplicamos. Esa es la duda de quién, de Rabuná bar Hinená, que le hace a Rav Sheshat. Rav Sheshat le responde lo siguiente: Amarle, mi midrashosh Rabbi Shimon, nishma, shelove vegoel la hatzaim. Escuchen bien. Le dice Rav Sheshat, te voy a responder la duda que tú tienes. De lo que nos enseñó Rabbi Shimon en otro tema, podemos aprender de que también el que vende una casa en Bate Arejomá, si no tiene el vendedor dinero para redimir su casa cuando el primer año, puede pedir prestado el dinero para redimir. Y no decimos que nada más si tiene dinero puede redimir y si no puede pedir prestado. Y también hay posibilidad de redimir a mitades. Entonces, otra vez, Rav Sheshat le dice de la Derashá, que vamos a ver a continuación, que dice de la halajá que nos enseña Rabbi Shimon en otro lado. Vamos a ver qué significa ese otro lado más adelante. De ahí aprendemos que una persona que vende un Bate Arejomá puede redimir el primer año, no nada más con dinero propio, sino también puede ¿qué? Pedir prestado. Y adicionalmente, no nada más eso, sino también existe la posibilidad de redimir a mitades. ¿De qué? ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Shimon en otro lado? Que ahí podemos aprender a Bate Arejomá. De Tania. Im gaol igal. Melamed shelove vegoel lahatzaim. Amar Rabbi Shimon, מה הטעם לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה שיופע כוחו, שאם הגיע יובל ולא נגלה חוזרת לבעליה ויובל. הורע כוחו שאינו לווה וגואל לחצאים. מקדיש שהורע כוחו שאם הגיע יובל ולא נגלה יוצא לכהנים ביובל, יופע כוחו שלווה וגואל לחצאים. היי מוכר
Baidu batare joma, nami, hoil beurako jo, shimara lo shanate mima veloni gala, nechlat. Veloni gala nechlat, y upako jo lo begol la hatzaim. Viene Rashati y dice lo siguiente. Rabbi Shimon dice en otro lado, que dice Rabbi Shimon, que de ahí aprendemos para acá, respecto a qué, respecto a una persona que consagra para el Bet HaMikdash una tierra de Ajuzato. ¿Qué es de Ajuzato? Una tierra que recibió de herencia desde Yoshua, como dijimos, de que se repartió la tierra. Es de Ajuzá. Lo tiene como herencia. Y viene él, de su papá, de sus ancestros, hasta el momento que se dividió la tierra. Y viene él y ¿qué? Y viene él y consagra esa tierra para el Bet HaMikdash. Magdish. Magdish es de Ajuzato, un caso nuevo. Antes estamos hablando de una persona que Goel es de Ajuzato, está redimiendo de Ajuzato, mujer batearejomá. Y ahorita estamos hablando, Rabbi Shimon nos enseña sobre qué caso, sobre Magdish de Ajuzato, consagró sus de Ajuzá. Dice el versículo, Imgaol y Gael, o mejor dicho, Imgaol y Gal. Si redime, redimirá. ¿Por qué ese doble lenguaje, Gaol y Gal? Para enseñarnos lo siguiente. Dice Rabbi Shimon, para enseñarnos que puede redimir la tierra. Un segundito. Para enseñarnos que si no puede redimir, si quiere redimir la del Ekdesh y no tiene dinero suficiente, sino nada más tiene dinero para qué, mejor dicho, no tiene dinero suficiente y tiene que pedir prestado, puede pedir prestado y redimir. Y no nada más eso, si tiene dinero nada más para mitad, puede redimir mitad. Así está escrito respecto a qué, al Magdish de Ajuzá. Viene Rabbi Shimon y dice, ¿cuál es la razón que la Torah te permite que pidas prestado para redimir? O que redimas mitad nada más en una persona que consagró unos de Ajuzá. Explica Rabbi Shimon, te voy a explicar por qué. Porque una persona que vendió unos de Ajuzá, ¿lo aprendemos de qué? De una persona que vendió. Otra vez, estamos hablando de una persona que consagró. ¿De dónde dice Rabbi Shimon? ¿Cuál es la razón de que se le permite a una persona que consagró unos de Ajuzá? ¿Cómo sabemos que qué? Que esta persona que consagró puede pedir prestado dinero, o cuál es la razón que puede pedir prestado para pagar, para redimir, o redimir mitades. ¿Cómo sabemos? Sí, ¿cuál es la razón? Mejor dicho, la Torah dice eso, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que la Torah dice eso? Dice Mishima, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar la razón. Respecto a un de Ajuzá, una persona que lo vende, no que lo consagra, ¿sí? La Torah le dio la fuerza, ¿sí?, al vendedor, ¿sí?, en que le dio un beneficio al vendedor, que cuando llega el Yobel, si no lo ha redimido todavía, ¿le regresa a quién? Al vendedor. Derecho. ¿Es un beneficio a quién? Al vendedor. Y por lo tanto, le da un contrabeneficio. ¿Cómo se dice? No beneficio. Le da algo negativo, ¿sí?, lo que sea, le da algo juracojo, que en de Ajuzá, cuando está vendiéndolo y quiere redimirlo antes del Yobel, no existe la posibilidad, tiene que hacerlo con dinero propio. No puede pedir prestado y pagar, o no puede, como dijimos, pagar a las hatzaim a mitades. O sea, otra vez, en un mujer de Ajuzá, la Torah le da un beneficio al vendedor, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es? Que cuando llega el Yobel, le regresa. Y ya que le da un beneficio, que cuando llega el Yobel regresa, le da algo negativo también, le da una penalidad que si lo quiere redimir antes del Yobel, tiene que ser con dinero propio y completo. No puede pegar prestado y pagar, y tampoco puede usar dinero a mitades. Pero si es así, entonces está bien. Uno contra uno, un beneficio y una penalidad, llamémoslo así. Entonces, si es así, en una persona que consagra un de Ajuzá, que si no lo redimió del Ekdesh, cuando llega el Yobel, no se le regresa a él. O sea, aquí está la penalidad. Entonces, deberíamos darle el beneficio contrario, que es que, o sea, mejor dicho, si llega el Yobel, no se le regresa a él, sino a quien se le va a los Kohanim, se le reparte entre los Kohanim, entre la tribu de los Kohanim. Deberíamos darle un beneficio que si quiere redimirlo el primer año, si quiere redimirlo, ¿cómo puede redimirlo? Ya sea, no tiene que ser con su dinero y tampoco tiene que ser completo. Puede pedir prestado y redimir, o puede pagar mitades. ¿Sí? Esa es la razón, dice Rabbi Shimon, que la Torah permite, Nimgaol y Gal, que una persona que consagra un de Ajuzá no lo pague, no redima con su plata y tampoco redima full, puede redimir a mitades. ¿Por qué? Porque no le dimos, es el beneficio que se le da, porque no le dimos el otro beneficio. Así nos dice Rabbi Shimon.
Viene la Gemara y dice, fantástico, vamos a aprender Rabbi Shimon ahorita respecto a una mujer, un bet arejoma, una persona que vende un bet arejoma. ¿Qué? Una persona que vende, me confundí, no es el primer año, ¿sí? Eso, lo de antes de Magdish no es el primer año, ¿sí? Es hasta Yovel. El primer año se mujer bet arejoma. Pero bueno, de todas maneras, repito otra vez, para que quede claro, Rabbi Shimon nos dice lo siguiente, en una persona que vende un sdea juzá, se le da un beneficio que si llega al Yovel, se le regresa. Y por lo tanto, si no ha llegado al Yovel, se le da un penalty que tiene que pagar con su dinero y completo. Pero no puede pedir prestado y pagar, o pagar a medias, pero a mitades, es de ajuzá. Pero en un caso que consagra un de ajuzá, de que ahí no se le da el beneficio, que si llega al Yovel se le regresa, sino al contrario, si llega al Yovel y no lo redimió, se le mantiene a la tribu de los Kohanim, se reparte entre los Kohanim. Entonces por eso se le da el beneficio que si quiere redimirlo antes, no dentro de un año, sino antes del Yovel, ¿sí? Puede hacerlo no con su dinero y puede hacerlo a mitades. Puede pedir prestado y pagar o puede hacerlo a mitades. Siguiendo este orden de ideas, bien la Gemara dice, podemos aprender Rabbi Shimon lo siguiente. En un mujer baita, como una persona que vende una casa en las ciudades amuralladas, ¿sí? ¿Qué pasa si se le pasa un año y no redimió? ¿Sí? No redimió, ¿qué pasa? Se le queda fijo ¿para quién? Para el comprador. Y no se le devuelve en el Yovel ni nunca ¿a quién? Al vendedor. Entonces no tiene un beneficio, tiene un penalty. Si es el penalty, deberíamos decirle que tiene un beneficio, que cuando va a redimir, puede redimir ya sea no con dinero propio, con dinero prestado, o puede redimir también a mitades. Dice la Gemara, le respondió Rav Shat a Rabuná Bar Jinená. Tú habías preguntado si una mujer va a ir Jomá se puede redimir a mitades o no. Aparentemente, según lo que dice Rabbi Shimon aquí, que compara entre Magdish y Ajuzató, que nos explica la diferencia entre mujer de Ajuzá y Magdish de Ajuzá, podemos aprender de que en mujer bait bebate arejomá, ya que no tiene beneficio Yovel, que regresa a Yovel, sí va a tener el beneficio de ¿qué? De pedir prestado y con ese dinero redimir, o redimir a mitades. Muy bien. Así nos dice Rav Sheshat. Sigue diciendo la Gemara. Eitive im gaol igal melamed shelo vegoel lahatzaim sheachol valo dinhu uma mujeres de ajuza shiupa kojo שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ויובל, הוא רק כוחו של נובע וגואל לחצאים, מקדיש הוא רק כוחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה יוצא לכהנים ביובל, אינו דין שהוא רק כוחו של נובע וגואל לחצאים? מה למוכר שדה אחוזה? שכן הוא רק כוחו לגאל מיד. תאמר מקדיש שיופה כוחו לגאל מיד? מוכר בית בבתי הרחומה יוכיח שיופה כוחו לגאל מיד ואין לווה וגואל לחצאים. La Gemara trae una varita que es pregunta en contra de lo que acaba, concluir y decirnos Rav Sheshat. ¿Sí? Rav Sheshat nos acaba de decir que ¿qué? Nos acaba de responder que en mujer bait batear ejomá se vale prestar y con dinero prestado redimir el primer año y se vale prestar y redimir a mitades. La Gemara trae una varita respecto al Magdish de Ajuzato. Escuchen bien. Y al final, la pregunta viene al final de la baraita. La baraita es así, respecto a un Magdish de Ajuzá. ¿Qué es Magdish de Ajuzá? Un de Ajuzá que no lo está vendiendo, sino lo está consagrando, el Betamikdash. Está escrito en el versículo, en Gaol y Gal, ¿sí? Doble lenguaje, como dijimos antes, Gaol y Gal, si redimes, redimirás. ¿Para qué? Para enseñarte que una persona que Magdish de Ajuzá, que consagra un de Ajuzá, puede pedir prestado para redimirlo y también puede redimirlo a mitades. Dice la baraita, es importante tener este versículo. Porque si yo no tengo este versículo, hubiese dicho que tengo un Kalvajomer que te dice lo contrario. Un Kalvajomer que te dice que ¿qué? De que no puede pedir prestado y redimir en Magdish de Ajuzá y tampoco puede pagar a mitades. ¿Cuál es el Kalvajomer? Escuchen bien. Estamos hablando sobre ¿qué? Magdish de Ajuzá. Dice, mira Kalvajomer, respecto al que vendes de Ajuzá, mujeres de Ajuzá, tiene un beneficio que si llega el Yovel y no lo redimió, se le regresa. Y aún así, que tiene ese gran beneficio, si quiere redimirlo antes del Yovel, no puede pedir prestado y redimir, no puede redimir tampoco puede redimir a mitades. Kol shiken un Magdish de Ajuzá, que no tiene el beneficio de que en Yovel le regresa. Kol shiken, de que tampoco va a tener el segundo beneficio que va a poder redimir con dinero prestado o a mitades. Kol shiken. Está claro que el Kol-Shiken es una belleza el Kol-Shiken. Si no tengo este versículo que me enseña que en Magdish de Ajuzá se puede pedir prestado y redimir o se puede redimir a mitades. Hubiese dicho el siguiente Kol-Shiken, si un mujer de Ajuzá
tiene un gran beneficio que le devuelve en Yovel, se le regresa, y aún así, que tiene ese gran beneficio, tiene un penalti contrario, ¿sí? Tiene una penalidad, que no puede pedir prestado y no puede redimir a mitades. Kol shiken, un magdish de ajuzá, que no tiene ese beneficio, Yovel, de que tampoco va a tener el otro beneficio, que va a tener esa penalidad. Por eso necesito un versículo especial que me diga que Gaol y Gal. ¿Sí? Doble lenguaje para enseñarte de que en Magdish de Ajuzá, sí, porque este doble, Gaol y Gal, puede redimir de cualquier manera, pidiendo prestado o también a mitades. Y ahí es cuando viene Rabbi Shimon y nos explica, como dijimos antes, que vemos que siempre hay un beneficio contra una penalidad contra beneficio. Así nos dice la baraita. Pero entonces otra vez, la baraita no dice que teníamos un calvajomer. Sigue siendo la baraita, no es un buen calvajomer. ¿Por qué no es un buen calvajomer? Tú me dices otra vez que no tenemos un calvajomer, que hubiésemos hecho un calvajomer y decir de que no se puede en Magdish ni prestar y redimir ni pagar a mitades. Por eso, y ya que tenemos el calvajomer, por eso necesitamos ¿qué? Un versículo especial. Muy bien. Sigue diciendo la baraita, no es buen calvajomer eso. Y si no es buen calvajomer, pues ¿para qué necesito el versículo? Pero la baraita dice, ¿por qué no es un buen calvajomer? Porque una persona que vende un sdei ajuzá, ¿sí? Tiene un déficit. Tiene algo que es peor, ¿sí? Tiene algo que es peor que ¿qué? Que él no puede venir y redimirla de inmediato. En una mujer de ajuzá, si en mujer cuando vendes de ajuzá, que ahí tú me dices que ahí la alajá es de que no puede pedir prestado y redimir, tampoco puede a mitades. Hay otra alajá interesante, es que no puede redimirlo de inmediato, sino tiene que estar mínimo 2 años en manos del comprador y solo después de eso puede redimirlo. Dice la demanda, puede ser que por eso la alajá es, que vemos que tiene ese déficit, tiene ese problema, puede ser que por eso la alajá es de que no puede pedir prestado y redimirte, por eso tampoco no puede redimir a mitades. Pero en el caso de que es un magdish de ajuzá, que consagra, de que la alajá es que tiene una fuerza, tiene un beneficio, que puede redimir de inmediato, se puede ser que ya que puede redimir de inmediato, también aplicaría la alajá que puede redimir con dinero prestado y puede redimir a mitades. Entonces no hay un calvajomer en contra, entonces pues, ¿para qué necesitas el versículo? También sin el versículo hubieses llegado a eso. Dice la Gemara, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque trae una prueba, y aquí es donde va de aquí vamos a hacer la pregunta, de mujer bait de Bateare Jomá. Una persona que vende una casa en Bateare Jomá te puede traer una prueba para esto, que la alajá es que la alajá es que puede redimir de inmediato, ¿sí? Y aún así, ¿qué dijimos antes? Lo que dijimos antes. Y aún así dice la baraita, otra vez, que puede redimir de inmediato, y aún así no puede pedir prestado y pagar, y tampoco puede redimir a mitades, ¿sí? Así nos dice la baraita. Por eso sí tenemos el calvajomer y por eso necesitamos el versículo. Pero escuchen lo que dijimos ahorita, que en Bateare Jomá puede redimir de inmediato, y aún así que eso es lo que tiene que ver con nosotros, no puede pedir prestado y pagar, y tampoco puede pagar a mitades. O sea, que no puede pagar a mitades. Y antes tú, Rav Sheshat, que me dijiste que un mujer Bateare Jomá, decimos que sí puede pedir prestado y pagar, y sí puede pagar a mitades. Contradicción de la baraita en lo que dijo Rav Sheshat. Pregunta fuerte. Dice la hermana Lokashia. Harabanan, ha Rabbi Shimon. Tani Hada lo ve Begoel Hatzaim. Tani Aidach, en lo ve Begoel Hatzaim. Lokashia. Harabanan, ha Rabbi Shimon. Dice la hermana, muy buena pregunta, pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque la última baraita, que vemos de que no puede pedir prestado y pagar, o no puede pagar a mitades, es la opinión de Rabbanan. Y la baraita anterior, ¿sí? Que esa fue la que Rav Sheshat, de ahí dedujo Rav Sheshat que un mujer Bateare Jomá sí puede pedir prestado y sí puede redimir a mitades, es la opinión de ¿quién? De Rabbi Shimon, que ahí lo había aprendido. Y la Gemara trae sostiene esta respuesta porque hay de verdad una contradicción entre dos baraitot explícitamente. Una baraita dice que respecto a una persona que vende Bateare Jomá, Meforash dice la primera baraita, puede pedir prestado y pagar, y puede también pagar a mitades, puede redimir a mitades. Y una segunda baraita dice que no puede. Contradicción, obligatoriamente tengo que decir que eso es un mahloket. La que dice que no puede es la opinión de Jajamim, la que dice que sí puede es la opinión de Rabbi Shimon. Entonces esto es una discusión. Seguimos. Siman Jeresh Javarzman. Amarle Rabajabre de Rabale Rabasheika le Mifrach. Male mujer bait bebateare Jomá sheken ura koholigael leolam. Tomar bemagdish shiupa koholigael leolam. Ahorita Rabajabre de Raba le hace la siguiente pregunta a Rabashe. Y la pregunta que le hace es sobre la baraita
que mencionamos antes, que repito otra vez sobre qué parte de la baraita para que podamos entender bien la pregunta. En la baraita antes mencionada dijimos lo siguiente. La baraita antes mencionada está hablando sobre Makdish Sde Ahuzá, una persona que consagra un Sde Ahuzá. ¿Un que es Sde Ahuzá? La tierra que recibió herencia desde la Halukatar, desde que se dividió la tierra de Israel. Y nos dice la baraita que hay un versículo especial en la Torah que nos dice Imgaol Igal, que de ahí aprendemos que puede redimir del Ekdesh, ese es de Ahuzá que consagró, ¿sí? A través de pedir prestado dinero y redimir, o inclusive puede redimir a mitades. ¿Dónde lo aprendemos? Es el versículo Imgaol Igal, que se puede redimir de cualquier manera, pedir prestado y redimir, o redimir a mitades. Si no hubiese sido por el versículo, nos dice la baraita, hubiésemos aprendido, nos dice al final de la baraita, hubiésemos aprendido de mujer bait bebate arejomá, de una persona que vende una casa en las ciudades amuralladas, que la halajá es que no puede pedir prestado y redimir, y tampoco puede redimirla a mitades. Que si vendió una casa en las ciudades amuralladas, no puede pedir prestado y redimir, y tampoco puede redimir a mitades. Tiene que redimir completamente y con dinero propio. Hubiésemos dicho que también así sería en Magdish de Ahuzá, que si quiere redimir tiene que ser redimido completo y con dinero propio. Y por eso necesitamos un versículo especial que diga Imgaol Igal para enseñarnos de que puede redimirlo, puede pedir prestado y redimir, y también puede redimir a mitades. Pero si en el versículo hubiésemos comparado con ¿qué? Con mujer, hubiésemos comparado Magdish de Ahuzá con mujer bait bebate arejomá. Así dijimos en la baraita. Viene Rabajá de Rabá y le pregunta a Rabashé, ¿por qué lo hubieses comparado con mujer bait bebate arejomá? No deberías de compararlo. ¿Por qué? Porque en mujer bait bebate arejomá tienes un problema ahí. Que tú no puedes redimirla cuando tú quieras. Nada más tienes posibilidad de redimirlo ¿cuánto tiempo? Cuando ya la vendiste y quieres redimirla del comprador de regreso, tienes máximo ¿cuánto tiempo para redimir? 1 año. ¿Sí? A diferencia de un Magdish de Ahuzá, que puedes redimirlo el Ekdesh, no nada más 1 año, sino ¿hasta cuándo? Muchos años, hasta que venga el Yovel. Si dice la Gemara, puede ser de que la razón que en mujer bait bebate arejomá no puedes pedir prestado y redimir, no puedes redimir a mitades, es porque, así pregunta Rabajá de Rabá, ¿es por qué? ¿Sabes por qué no puedes pedir prestado y redimir y tampoco puedes redimir a mitades? Te voy a decir por qué. Porque ahí nada más puedes redimir por 1 año. Sabemos de que ahí es más estricta la cosa. ¿Sí? Por eso no puedes redimir, y puede ser que por eso no puedes pedir prestado y redimir, y también no puedes redimir a mitades. Pero en Magdish de Ahuzá, que puedes redimir no nada más por 1 año, sino mucho más hasta el Yovel, puede ser que vamos a ser permisivos con ese tema y vamos a decir que puedes pedir prestado y redimir, y puedes también redimir a mitades. Entonces pregunta Rabajá de Rabá a Rabashé, ¿para qué necesitas el versículo Imgaol Igal? Sin ese versículo no tienes cómo aprender de mujer bait bebate arejomá. Entonces si el versículo hubiésemos llegado a la misma halajá, no necesitas un versículo especial para eso. Así le preguntó Rabajá de Rabá a Rabashé. Responde la Gemara, Amale Rabaja Sabale Rabashé Mishum de Ikale Memar, Needar Diná Teite Bematzad. Mujeres de Ahuzá Yojiach, Shiupa Koholigal Leolam. Ven lo bebe Goel Begoel Hatzaim. Male mujeres de Ahuzá, Shekenura Koholigal Miyad. Mujer bebate arejomá Yojiach, Pejazdaradin, lo reise que reise, Tzasha Beshebahem, Shenigalim, Ven lo bebe Goel Begoel Hatzaim. Afaniavi, Magdish, Shenigal, Ven lo bebe Goel Hatzaim. Le dice Rabajá Sabá a Rabashé. Te voy a explicar por qué la pregunta que está haciendo Rabajá de Rabá no es una buena pregunta. ¿Por qué? Otra vez, ¿qué me quiere decir Rabajá de Rabá? Rabajá de Rabá me quiere decir que no debemos aprender no debemos aprender Magdish de Ahuzá de mujer bait bebate arejomá, porque puede ser que la razón que mujer bait bebate arejomá no se puede pedir prestado y redimir, no se puede redimir a mitades, ¿es por qué? Porque nada más te da un límite de tiempo de redimir 1 año. Pero en Magdish de Ahuzá, cuando una persona hace de Ahuzá, consagra un de Ahuzá que puedes redimir hasta Yovel, puede ser de que eso mismo que te deja, es permisivo, que redimir hasta Yovel, también es permisivo respecto a pedir prestado y redimir a mitades. Viene Rabajá Sabá y le dice a Rabashé, no es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque te voy a traer prueba de mujeres de Ahuzá. ¿Sí que es mujer? No Magdish de Ahuzá, Magdish de Ahuzá es lo que estamos hablando. Mujeres de Ahuzá, el que vende un de Ahuzá. Que puede redimirlo del comprador. ¿Por cuánto tiempo? No nada más por 1 año. ¿Hasta qué? Hasta el Yovel. Y aún así la halajá es que no puede pedir prestado y redimir, y tampoco puede redimir a mitades. Vemos, tú me querías decir que Magdish de Ahuzá, el hecho que le damos hasta el Yovel para redimir, eso mismo es una razón para decir que puede pedir prestado y redimir y puede redimir a mitades. No, mira, mujeres de Ahuzá, ¿sí? Puede redimir hasta el Yovel y aún así no puede pedir prestado y no puede
no puede pedir prestado y redimir y tampoco puede redimir a mitades. Sin embargo, dice la Gemara, ¿sabes qué? Pero todavía. De Ajuzá, ¿sabes por qué no puedes aprender de mujeres de Ajuzá? ¿Por qué? Porque mujeres de Ajuzá puede ser que la razón de que no puede pedir prestado y redimir, no puede redimir a mitades, a pesar de que puede redimirse hasta Yovel. ¿Sabes por qué no puede pedir prestado y redimir, tampoco redimir a mitades? Porque no puedes redimir de inmediato. Cuando uno vende un de Ajuzá, que dijimos antes, tiene que pasar mínimo 2 años. Se puede ser que por esa razón que no puede redimir de inmediato, tiene que esperar 2 años, tiene que esperar 2 años. Por eso es que decimos que no se le da ese beneficio de que pueda pedir prestado y redimir y que no pueda redimir a mitades. Pero en el caso de Magdish de Ajuzá, que sí puede redimir de inmediato, puede ser puede ser que sí va a poder pedir prestado y redimir, y va a poder también redimir a mitades. Dice la no, pero trae prueba entonces ahorita de mujer, Batear de Jomá, que puede redimir de inmediato, ¿sí? Y aún así no puede pedir prestado y redimir, tampoco puede redimir a mitades. Entonces tú me decís, no, pero Batear de Jomá es diferente. ¿Por qué? Porque nada más el primer año y no después, y no puede hasta Yovel. Entonces trae prueba ahorita de qué? De mujeres de Ajuzá, y así te vas a estar dando vuelta entre una y otra. Podemos decir que lo raíz de, que raíz de, lo raíz de, que raíz de, podemos decir que básicamente el común denominador, escuchen bien, que hay entre mujeres de Ajuzá y mujer Baibetar de Jomá, nosotros toda en la varita aquí queremos aprender que Magdish de Ajuzá. Tenemos 3, mujer de Ajuzá todo, mujer Baibetar de Jomá y Magdish de Ajuzá, que tenemos el versículo Imgal, y estamos viendo qué pasaría sin el versículo. Dice, el común denominador que hay entre los dos, ¿en qué es los dos? En mujer Baibetar de Jomá y mujeres de Ajuzá es que ¿qué? Es que ambos pueden ser redimidos, sí, uno nada más el primer año y otro hasta Yovel, pero ambos pueden ser redimidos, y por el hecho de que pueden ser redimidos, la halajá es que pueden pedir, el hecho de que pueden ser redimidos, ambos pueden ser redimidos, y vemos de que ambos que pueden ser redimidos no pueden pedir prestado y redimir, tampoco pueden redimir a mitades. Entonces también vamos a traer una prueba de aquí aparentemente a Magdish de Ajuzá, que también puede ser redimido, está escrito en la Torah que puede ser redimido, una persona que consagra el de Ajuzá puede redimirlo. Deberíamos decir que no puede pedir prestado y redimir, y no puede redimir a mitades. Así hubiésemos dicho. Por eso necesitamos el versículo especial, Imgaol Igal, para enseñarte que, a pesar que debemos haber comparado con esos, aquí no comparamos porque hay un versículo especial, Imgaol Igal, que puede redimir de cualquier manera en Magdish de Ajuzá y decirte y decimos que deben decir el versículo Imgaol Igal, que puedes redimir, pedir prestado y redimir, puedes redimir a mitades. Así dice Rabaja Saba le Rabashe. Así le responde. Sin embargo, la Gemara todavía pregunta sobre esto. Amalé Marzutra, Brede Ramar y Rabina, Ikale Mifrach, Mala Tzad Shavesh Shebahem, Sheken Hura Koham, Ligael Beshana Shnia, Tomar Be Magdish, Shiupa Koho, Ligael Beshana Shnia. Escuchen bien, le viene Marzutra, Brede Ramar y le pregunta a Rabina. No me cuadra. No me cuadra lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir ahorita esta respuesta, la anterior? ¿Qué acaba de decir Rabajá Saba? ¿Qué acaba de decir él? Que sin el versículo hubiésemos dicho que el común denominador que hay entre mujeres de Ajuzá y mujer Baibetar Jomá es que se puede redimir, y vemos que cuando se puede redimir, no se puede pedir prestado de redimir, no se puede redimir a mitad. Entonces aprendemos también para cualquier otro lugar que se puede redimir, que también aplica lo mismo, que no se puede pedir prestado de redimir, no se puede redimir a mitades. Pero como tiene el versículo, ahí así bien. Pero sin el versículo hemos dicho que aprendemos de ahí. Y a pesar de que cada uno de ellos tiene algo negativo, pero cada uno de ellos tiene una cosa negativa separada, entonces vemos de que eso no es el causante del dictamen. Y por eso venimos a saber como un denominador que, repito, que se puede redimir. Entonces, ¿qué significa redimir? Se puede redimir. El hecho que se puede redimir, alajá es que está escrito mujeres de Ajuzá y mujer de Jomá, que no se puede pedir prestado de redimir, no se puede redimir a mitad. Igualmente, Magdish de Ajuzá, que se puede redimir, pero no se puede pedir prestado de redimir, tampoco se puede redimir a mitades. Viene Marzutra, le dice, Brede Ramar, y le pregunta a Rabina, no. Entre los dos, mujeres de Ajuzá y mujer de Jomá, tienen algo entre ambos negativos. El mismo común, tiene un común denominador, un déficit, que el mismo déficit de los dos. Y puede ser que ese déficit es el que causa que no se pueda pedir prestado y redimir, y no se puedan redimir a mitades. ¿Cuál es ese déficit que tiene entre los dos? El mismo, que el segundo año, después de la transacción, no se puede redimir. Fíjense por qué. Un mujer de Ajuzá, los primeros 2 años no puede redimir. Significa que el segundo año no hay posibilidad de redimir en mujeres de Ajuzá.
Y en mujer Bay Betarejomá tampoco puede redimir el segundo año. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene posibilidad de redimir ¿hasta cuándo? Hasta el primer año. O sea que el segundo año ya no se puede redimir. O sea, hay un común denominador entre mujer Bay Betarejomá y mujeres de Ajuzá de que el segundo año no hay posibilidad de redimir. Puede ser que esa es la razón que causa que cuando redimes tienes que redimir con tu dinero y completo. Pero en Magdish de Ajuzá, de que el segundo año puedes redimir perfectamente. Puede ser de que el hecho que se te da este beneficio y no tienes este déficit, eso mismo te da el derecho de que, de cuando vas a redimir, puedes redimir con dinero prestado, redimir también a mitades. Fantástica la pregunta. Así le hizo Marzutrabre de Ramari a Rabina. Le responde Rabina, muy bien, pero amarle Rabina, mishum de ika lememar ebe dibriah nimkar leoved kochavim yochiach. Sheyupa kochol igael beshana shnia, ve'en love vegoel vegoel lachatzaim. Le dice Rabina, buena pregunta, pero te la tumbo la pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa un ebe dibri? Podemos aprender de un ebe dibri que es vendido a un gentil, ¿sí? Que tiene el beneficio que se puede redimir, ¿sí? Se puede recomprar a él mismo, ¿sí? El segundo año, ¿sí? El segundo año, ya trabajó un año, quiere el segundo año venir, puede. Y aún así, ¿qué dijimos antes nosotros? Rav Sheshat que nos enseñó antes, que aún así no puede pedir prestado y redimirse, y no puede redimirse a mitades. Vemos, tú me quieres decir de que en Magdish de Ajuzá, el hecho que se puede, tiene una diferencia con mujeres de Ajuzá y mujer de Beterjomá. ¿Por qué? Porque el segundo año en Magdish de Ajuzá sí puede, Magdish de Ajuzá sí puede redimirse. O sea, el hecho que se puede redimir tiene ese beneficio. Puede ser que también le damos el derecho de pedir prestado, redimir o redimir a mitades. Dice Rabina, no, Ebe Dibri que se vende a un gentil, ¿sí? Y puede venir sin problema y redimirse cuando el segundo año, y aún así Roshat nos enseñó antes que ¿qué? Que no puede pedir prestado y redimir, y no puede redimirse a mitades. Vemos de que el hecho que tiene la posibilidad de redimirse el segundo año no es una razón, o no es un beneficio suficiente, una razón por qué decir que eso te indica de que puede venir y decirte que puede pedir prestado y redimir, y puede redimir a mitades, porque vemos que ahí el segundo año puede, y aún así no puede pedir prestado y redimir, tampoco puede redimirse a mitades. Por lo tanto, necesitamos un pasuk especial para que Magdish de Ajuzá, si no hubiese sido por el pasuk, no hubiese estado permitido redimirse a través de pedir prestado y redimir a mitades. Por el versículo que dice legal, que puede redimirse de cualquier manera, por el versículo únicamente aprendemos que de que puede pedir prestado y redimir, y puede redimirse a mitades, como dijo antes la pareta. Acabemos aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.